¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Justicia en Redes. Espero se encuentren bien este día. Como ustedes lo pidieron y lo aclamaron, este día me acompaña y le damos la bienvenida a mi amiga y conductora, la licenciada Fernanda. Hola, ¿cómo estás, amigo Rodrigo? Me da muchísimo gusto estar nuevamente en Justicia en Redes. Realmente era algo que ya necesitábamos. ¿Qué tiempo ha pasado? Aproximadamente año y medio, pero se pasó rapidísimo y realmente hemos estado extrañando Justicia en Redes. Ahora sí, amigo, pues lo que la gente anhelaba tanto, nuevamente escuchar, saber, aclarar dudas con respecto a las cuestiones legales. Para las personas que nos están viendo desde su casita, desde el trabajo, desde donde estén, si alguien tiene una duda con respecto a la cuestión familiar, que en este caso vamos a hablar de la pensión alimenticia, empiecen a escribirnos todas las dudas que tengan para que nuestra siguiente transmisión podamos corroborar y solventar todas esas dudas que tienen en casita. Y bueno, amigo, el tema de hoy, como lo mencioné anteriormente, es la pensión alimenticia. ¿Qué es la pensión alimenticia en México actualmente, año 2026? Bien, la pensión alimenticia es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos cuando existen ciertos términos con respecto a una obligación. Por ejemplo, que seamos menores de 18 años con respecto a una minoría de edad, por supuesto, o también si estamos cursando la universidad, si seguimos estudiando, si no hemos interrumpido nuestros estudios, pero tenemos a un papá, a una mamá, a abuelo o abuela o familiar que tenga nuestra custodia, la guardia y custodia, ¿no? Que a lo mejor eso será y lo veremos en otros temas con posterioridad, pero lo más importante es que la pensión alimenticia es un derecho que todos tenemos por el simple hecho de ser menores o que dependamos de nuestros papás. En resumen, hablábamos en los programas pasados que para llegar a esto, pues vimos el divorcio. Hablamos sobre el divorcio. ¿Qué conlleva un divorcio, no? Guardia y custodia, pensión alimenticia, que en este caso, pues es el tema del día de hoy. Pensión alimenticia, como tú lo acabas de decir, sí es cierto, todos los menores tienen derecho a esta pensión. Eso sí, si están estudiando y son mayores de edad, avíntense hasta el doctorado, no dejen de estudiar porque todavía les pueden dar pensión alimenticia. Efectivamente, amigo. Hay ocasiones en las que nos dicen, ¿sabes qué? Pues a partir de los 18 años, yo, papá o mamá, sabes que ya no tengo la obligación de mantenerte, ¿no? Pero es muy bien sabido que si nosotros seguimos continuando con el estudio, no lo interrumpimos y además no generamos nuestros propios ingresos o no hayamos sido emancipados, es decir, que a lo mejor ya nos hayamos tenido una relación de concubinato, que ya nos hayamos independizado en otro domicilio, que ya no dependas, valga la redundancia, de alguna persona cuya situación tenga que dedicarse a mantenernos económicamente, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos continuando con esos estudios o dependemos de las personas que tienen nuestra custodia, repito, puede ser mamá, papá, abuelos, porque no únicamente los progenitores pueden tener la custodia. También hay personas o progenitores que se deslindan totalmente y le dejan la custodia a los abuelos, a los tíos o hasta a los propios hermanos, ¿no? Y ellos son los que tienen que hacerse cargo de realizar esa pensión alimenticia. Pues sí, amiga, así como lo comentas, eh, mientras estén bajo la tutela de un adulto, pues tienen derecho a esta pensión alimenticia. Hablábamos, bueno, lo acabas de mencionar, pero para llegar a esto, para llegar a la guardia de custodia, pues necesitamos un procedimiento, perdón, para la pensión alimenticia debemos llevar un procedimiento, no es como tal, nada más así exigírselos a nuestros padres, ¿no? O sea, hay que demandar la pensión alimenticia. En este caso, quien la demanda, lo veíamos en el programa pasado, es quien tiene la guardia y custodia del menor. Y que no siempre, si el papá, por ejemplo, no se quiere hacer cargo de la pensión alimenticia, esta obligación pasa a los abuelos o a los tíos. O en su caso, a embargar bienes. Claro. Sí, totalmente. Y tienes
toda la razón. ¿Cuál es el procedimiento si yo quiero demandar a alguien por el tema de pensión alimenticia? Oye, fíjate, Lick, que el papá de mis hijos, tengo 2 hijos, y el papá de mis hijos ya consiguió una novia, ya consiguió un departamento, ya está yéndose de viaje, y a mis 2 hijos de 4 y 6 años, un ejemplo, no nos da absolutamente nada de pensión alimenticia. Ahora, imagínate, resulta que yo me dediqué 16 años a los labores del hogar. Perdí mi juventud con este señor. ¿Y qué sucede? Que ahora me deja y dice, no, pues ya me voy con una más guapa, ¿no? Lo típico, entonces, la más joven. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Bien, actualmente los juicios familiares son de forma oral. Es decir, es un procedimiento oral. Ya no es como en anteriores años que teníamos que presentar nuestras demandas con un bonche así de pruebas, documentación, demandas, todo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que en los juzgados, pues los expedientes estaban hasta de este tamaño. Pues sí, amiga, como lo acabas de decir, esto de los juicios orales han ayudado a eliminar los expedientes tamaño jumbo que había en los juzgados. Hoy en día ya con el nuevo sistema oral, vas, te presentas ante la juez, se lo platicas como si fuera un chisme, queda grabado y ahora pues te dan un disco o tu CV. Es más práctico y es más rápido, que es lo que la justicia hoy en día quiere, ¿no? Rapidez y eficacia. Exactamente, por ejemplo, el día de hoy, en los juzgados orales de Cholula familiares, exactamente fui a solicitar una audiencia inicial para un juicio de pensión alimenticia. Me dieron la audiencia inicial para el día 5 de febrero de este año, o sea, la siguiente semana. Excelente. Cuando anteriormente a lo mejor tardaba hasta 1 mes, 2 meses, y cuando se empezó a realizar esta cuestión o empezó a manejarse los procedimientos orales familiares, ¿qué pasaba? Que hasta tenían que transcurrir 3 meses para que nos pudieran dar una audiencia inicial. Pero bueno, ¿qué es la audiencia inicial? Okay, la audiencia inicial es la presentación de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que aquí llegamos con el juez, le decimos nuestras pretensiones, nuestro derecho y anexamos pruebas. En este caso, en la pensión alimenticia, las pruebas, bueno, yo en mi caso, a mis clientes les digo, a ver, ¿quieres demandar pensión alimenticia? En 1 mes, júntame todos los tickets de tus hijos. O sea, no lo vamos a presentar mañana o en 1 semana, no. Te doy 1 mes para que me juntes todos los tickets y veamos realmente cuánto gastas. Y dependiendo de lo que esto que gastes, es lo que vamos a solicitar a la juez. En otros casos que me ha tocado, dices que me urge. Ok, hacemos una tabla de gastos. Exactamente. Y esas mis pruebas para presentar. Cuando no sabemos a qué se dedica el cucaracho o la cucaracha, pues ahí mismo en la inicial solicito que se gire oficio para buscar en qué trabaja, si sea en el SAR o en Hacienda qué propiedades tiene, si sé en dónde trabaja, pues elegir a tu oficio a dónde está trabajando, etc. Totalmente, muy cierto. Y algo muy importante es que si nosotros acreditamos y fundamentamos bien el tema de nuestra documentación al momento de solicitar una pensión alimenticia provisional, es decir, que apenas iniciando la audiencia inicial, nosotros solicitemos al juez que en ese momento, a través de documentación que acredita, por ejemplo, en dónde trabaja el demandado, cuáles son sus ingresos, si tiene bienes, si tiene a lo mejor algún vehículo, etcétera, y nosotros podemos demostrar cuánto percibe, entonces en ese mismo momento el juez puede darnos una pensión provisional de acuerdo al porcentaje que nosotros podamos declarar en ese momento. Por ejemplo, como tú lo mencionas, Lick, hay algunos progenitores o deudores alimentarios que no tienen nómina. Pero eso sí, pueden tener ciertos negocios en algún municipio, en una junta auxiliar. ¿Y qué pasa ahí? Demostrar y acreditar que perciben ciertos ingresos. Girar oficio al ayuntamiento para que nos informe si ese negocio está inscrito como tal. O, por ejemplo, mandar oficio a Comisión Nacional Bancaria para saber
qué ingresos tiene, independientemente de que no sean una nómina o independientemente de que no sean un salario, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que los deudores alimentarios reciben depósitos, transferencias, 20,000, 30,000, 50,000 pesos, un ejemplo. ¿Y qué pasa ahí? Que él dice, pues es que, ¿sabes qué? Yo no tengo nómina, yo tengo un trabajo informal. Y no sé cuánto gane. Y pues hazle como quieras y manéjame el salario mínimo, ¿no? ¿Qué será? 4,000 pesos. Actualmente. ¿Mensuales? No, son casi 6,000. Porque tengo un asunto donde fue el salario mínimo. De hecho, actualmente, ahorita hay una nueva reforma que dice que ya no, o que la provisional era del medio salario mínimo era la provisional y a veces se podía quedar así en sentencia. Ahorita con la nueva reforma ya no. Estaba leyendo que ahora es un salario mínimo forzoso. Más o menos estamos hablando de 8,000 pesos mensuales. Entonces ya es como que ya aumentó. Claro. Eso es bueno, ¿no? Porque Sí. muchos decían, es que ¿cómo voy a demostrar cuánto gana? Ok, no hay manera, porque muchos dicen, sí es cierto, no hay manera de cómo demostrar. Hay gente que es muy inteligente y sabe que si maneja cuentas bancarias, puede solicitar. Saben que si tienes algo a tu nombre, te lo pueden embargar. Entonces, Claro. ¿qué hacen? No tienen ningún movimiento. Entonces se les establece el salario mínimo. Sí. Que yo que pues está muy bien, porque haciendo cuentas, pues un niño que se gaste 8,000 pesos mensuales, no se me hace tan bajo. A 6,000, que es lo que te están dando. Sí. Ahorita tengo pasó una experiencia en donde la jueza en una me pone salario mínimo y para otro que tiene 3 hijos le pone medio salario mínimo. Okay. Y así, o sea, ¿cómo cree, jueza? Si aquí es uno y me pone medio salario, bueno, perdón, un salario, y a la que tiene 3 le pone medio salario. Medio salario. Ok, ahí podríamos revisar a qué se dedica cada uno de los deudores alimentarios, porque también hay muchas dudas con respecto a cuánto es lo que marca la ley que me toca de pensión alimenticia. Sin embargo, la ley no te dice, te toca un 20, te toca un 30, un 15%. Ahí va a depender muchísimo de las necesidades que tengas como deudor alimentario, en este caso los hijos, y la posibilidad que tenga el deudor de también otorgarlos. Sí, no es lo mismo a lo mejor Mario Marino, que tenga una posibilidad o un recurso millonario sustentable, a un obrero de una fábrica que realmente puede ganar hasta los 5,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, ahí el juez va a decretar con respecto a los ingresos que tenga cada uno. Ya dependerá también de la cuestión de los hijos, la necesidad, y con respecto a ello, un ejemplo, si al político que gana 100,000 pesos mensuales, evidentemente le va a otorgar hasta un 15%, un 20%, pero al obrero que tiene el salario mínimo y gana 6,000 pesos mensuales, evidentemente también va a generar un 10%, un 20%, dependiendo de los ingresos que cada uno de los deudores alimentarios llegue a tener, ¿no? Pues en eso sí tienes toda la razón. Yo la verdad cuando me llega a pasar eso y veo que no es justo, me voy al amparo hasta lo último, okay, ¿no? Para pedir más dinero. Porque luego sí, o sea, volvemos a lo repito, hay gente que sabe ocultar muy bien sus ingresos y sus propiedades. Pero pues siempre va a haber un pequeño error. Fíjate que a mí me pasaba con una clienta, me dice, es que me dice mi marido que es 50-50. Okay. Le digo, ¿y quién le dijo eso? Pues es que dice que así es la ley. Le digo, a ver, no. Si usted tiene la guardia y custodia de su menor, él tiene que pagar totalmente la pensión alimenticia de su hijo. No es 50-50. Sí existe esa figura, pero cuando hablamos de la guardia y custodia compartida, que el niño pues un tiempo está acá, una semana con la mamá, una semana con el papá, ahí sí se comparte la pensión alimenticia. Pero cuando como tal el menor vive en totalidad con la mamá o con el papá, pues el papá que no tiene al menor, pues se carga con la pensión alimenticia. Claro, sí, totalmente. Aquí hay un tema muy importante para todas las personas que nos están sintonizando desde casita, que vamos a diferenciar la cuestión de quién tiene la guardia y custodia y a quién le corresponde la obligación de la pensión alimenticia. Ahora bien, tienes toda la razón, amigo, porque hay una cuestión en que si podemos
compartirnos la guarda y custodia y a ti te toca llevarte a los niños la primera semana de enero, a mí la segunda semana de enero, a ti la tercera semana de enero y a mí la cuarta y así sucesivamente, entonces hay convenios en los que con respecto al tema de la pensión, tú no me vas a dar a mí un 50%. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer cargo totalmente de los gastos de la pensión alimenticia cuando los niños estén conmigo. Entonces, únicamente podríamos alternar cuestiones de salud siempre y cuando haya un tema de emergencia o con respecto a una cuestión escolar, ¿no? Por ejemplo, inscripciones, libros, uniformes. Entonces, eso sí podríamos tratarlo probablemente en un 50-50, como tú lo comentas, Estelik, pero cuando a lo mejor repartimos la guardia y custodia al 50-50, entonces ahí no habría como tal un tema de pensión alimenticia, es totalmente falso, porque ambos progenitores están haciendo cargo de los gastos de acuerdo a los lapsos de tiempo que están los menores con cada uno, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya es cuestión, va dependiendo de lo que quieran los padres, pero por lo general cuando manejamos, o por lo menos en mi caso, cuando manejamos ese tipo de convenios, siempre hacemos eso, ¿no? De que nos dividimos la pensión alimenticia de acuerdo a las necesidades que tengan los niños en la semana que estén contigo. Ok, oye, pero ¿qué llega a pasar? Así que en tu experiencia, ¿qué haces cuando el papá o la mamá de plano desaparece? O sea, se lo tragó la tierra. Estoy en uno de esos. Y el niño tiene la necesidad, la necesidad de la pensión alimenticia. ¿Tú qué haces en esos casos? ¿Qué has hecho? Pues mira, muy importante. De hecho, tengo un asunto así, que el papá se desapareció con toda la intención y la familia lo esconde. Okay. Que ese es un punto muy importante. ¿Qué pasa? Para el día viernes, antes de que lo demandáramos, le estaba mandando mensajes a la clienta de, oye, quiero ver a los niños, ya les compré tal juguete, etcétera. Cuando se entera a la semana siguiente, le dice, los quiero ver para mañana, ¿no? Cuando se entera que ya le llega la demanda de pensión alimenticia, bloquea a la clienta, se desaparece, lo vamos a buscar a su domicilio para emplazarlo y nadie lo conoce. Le notificamos a la familia y la familia va al juzgado y dice, yo no lo conozco. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Evidentemente, acreditamos que la progenitora, porque vivía o vive con la mamá, se les hace la notificación, se le emplaza y obviamente con atención de la parte actora que diga sí es ella, o sea, sí es la mamá del deudor alimentario, se le emplaza como tal y se le puede dejar la notificación a uno de los familiares siempre y cuando se corrobore que tiene el contacto con el deudor alimentario y solamente así regresa nuevamente el emplazamiento y es como se da por notificado. Si él no comparece a la audiencia de conciliación o avenencia, entonces si el deudor alimentario no llega a la audiencia de avenencia, ¿qué es la audiencia de avenencia? Es la audiencia en la que las partes tratan de llegar a un arreglo. ¿Con qué fin? Evitarnos un juicio que nos va a llevar a lo mejor un año, ¿no? O hasta un poquito más. Pero ese es el tema. La audiencia de avenencia es cuando vamos a tratar de llegar a algún arreglo y evitar todo un procedimiento judicial. Ahora bien, si no llega a esa audiencia, ¿qué va a pasar? Que se va a tener por perdido su derecho y se va a señalar una nueva audiencia para que se le pueda emplazar. Es decir, que es el emplazamiento cuando se nos notifica que ya hay una demanda en contra y que tenemos que contestarle en cierto término, ¿no? Es decir, acompañado de un abogado, van a tener que contradecir los hechos que nosotros ya manifestamos en nuestra audiencia inicial y las pruebas que nosotros hayamos agregado, ellos también tienen que contradecirlas. Por ejemplo, que yo haya agregado que de un mes gasté 50,000 pesos con respecto a gastos de alimentos escolares, salud, etcétera. Y entonces el deudor alimentario, cuando yo ya le haya emplazado, es decir, avisarle que tienes una demanda y que me tienes que dar contestación, él va a tener
que presentar también ciertas pruebas manifestando, no, yo ya le hice una transferencia de tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esa es la situación del procedimiento familiar con respecto a un emplazamiento y cómo debemos de contestar ese emplazamiento, que reitero, el emplazamiento es notificarme que yo ya estoy demandado por una cuestión alimentaria o etcétera, en cualquier otro procedimiento, y que no quise llegar a una conciliación. Por esa razón, ahora me están emplazando con ciertos hechos, ciertas pruebas, para que yo pueda defenderme. Ok, perfecto. Pero también recordemos qué va a pasar si este canijo no se aparece. O sea, en este caso, ¿tú qué vas a hacer? Digamos, tampoco se presentó en un suponer, ¿no? No se presenta la contestación de la demanda y se sigue desaparecido. Llegas a buscar y no hay bienes a su nombre. Buscas en la portal de la Comisión Nacional Bancaria y no hay ninguna cuenta a su nombre. ¿Cómo le vas a hacer o cómo le harías, pues, para poder garantizar el derecho del menor a una pensión alimenticia? Claro, aquí es muy importante, Lee, que nosotros ya tengamos que irnos a otra vía, que en este caso podría ser hasta en el ámbito penal, para denunciar el incumplimiento de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque el deudor, a sabiendas de que tiene una responsabilidad, evade esa obligación que tiene como deudor alimentario y no realiza la obligación que tiene hacia con sus hijos por el hecho de haber sido progenitor. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Hay jueces que nos mencionan que es muy importante realizar una denuncia de pensión alimenticia ante las autoridades, que en este caso le toca a Fiscalía, con el fin de que puedan realizar lo pertinente y hasta en su momento generar la orden de arresto. Claro que no es un delito que sea de prisión preventiva oficiosa, pero sí es un delito en el cual se le puede llegar una orden de presentación para que pueda obligarse a pagar ciertas pensiones alimenticias. Excelente, y es cuando digo yo, se vienen cosas padres. En el ámbito penal, pues ya se viene lo que es el abandono de persona. Que nosotros lo que hemos hecho es, ok, no cumplió con la pensión alimenticia, no cumple con la visita de convivencia, sacamos ese expediente, copias certificadas, se presenta ante el Ministerio Público y se les denuncia por abandono de persona. Y mis pruebas, pues son estos, ¿no? Que ya hubo una demanda familiar, donde se pidió pensión, donde también tuvo que haber visitas y convivencias, y pues la persona desapareció y está abandonando a la persona. Bueno, yo lo que he hecho en esos casos, no sé si tú, amigo, lo has hecho, es, después de esto, es demandar al abuelo o a la abuela, demandar la pensión alimenticia. Entonces lo que nosotros hacemos es, demandamos a los abuelos como responsables solidarios. Entonces ahí a los que ahora después emplazamos son a los abuelos. Y es donde hemos logrado garantizar la pensión alimenticia a través de los abuelos. Porque al final de cuentas, aquí en mi caso, embargamos la casa de la abuelita. Entonces, al haber esa presión, la misma abuelita, pues, presionó a su hijo, pues, para que cumpliera con su responsabilidad como pensión alimenticia. Entonces, fue como una manera de presión, pero también asegurar la pensión alimenticia del menor. O sea, ahí es lo que trato de decir es esto, que no tan solo es si el papá o la mamá no quiere dar la pensión alimenticia, esto puede pasar al abuelo, a la abuela o hasta un hermano del demandado. ¿Por qué? Porque, como decíamos, se les demanda como responsables solidarios. Se les demanda como responsables solidarios. Ok, sí, totalmente. Y es muy interesante esa parte porque realmente los procedimientos de pensión alimenticia son unos de los que llevan más tiempo. No es lo mismo comparar un tema a lo mejor de convivencias, divorcio o algún otro procedimiento familiar. A veces guarda y custodia también se lleva su tiempo. Sin embargo, cuando los deudores alimentarios hacen cualquier cuestión, porque existen ese tipo de padres que dicen, hazle como quieras y no te voy a dar absolutamente nada, ¿no? Sí. Y cuando ven que ya los demandaste, hasta se esconden y lo hacen al propósito. He tenido asuntos donde, bueno, de hecho apenas tuvimos una audiencia
en la que el señor, yo traté de llegar a algún arreglo con el deudor alimentario, a ver, don, vamos a llegar a un arreglo, evitar un juicio, etcétera. No, ya busqué cuánto me toca darle a mis menores hijos y nada más les voy a dar 100 pesos porque la ley me dice, la ley del Distrito Federal me dice que le tengo que dar cierta pensión alimenticia. Y yo, ¿cómo? A ver, no estamos en el Distrito Federal y ya no se llama Distrito Federal. No, pero es que así lo busqué y eso es lo que me toca dar. Y entonces demándame, ¿no? Entonces, ya cuando vio que lo demandamos, que le acreditamos cierta cantidad de ingresos, en ese momento nos señaló una pensión provisional de 18,000 pesos mensuales. Excelente. Cuando el señor únicamente al deudor alimentario le daba, creo que 800 pesos cada semana o 500 pesos, no recuerdo muy bien. ¿Y qué pasó ahí? Que cuando ya le fuimos a notificar que debía de 3 meses casi 60,000 pesos, pues así como, no, oigan, ya quiero llegar a algún arreglo, por favor, que no sé qué. Y tratar de convencer a la señora, porque así son los hombres. Que dicen, no, ya, hay que hablar, platicamos y llegamos a un arreglo. ¿Qué pasó? La señora se confió, me dijo, ¿sabes qué, Lick? Ya vamos a llegar a un arreglo. No, a ver, primero hasta que no te transfiera, no te deposite, vamos a continuar con el procedimiento. El deudor alimentario habló con la clienta, la convenció. Le endulzó el oído. A los pocos meses ya no le volvió a dar pensión alimenticia, ¿no? Entonces volvimos a reiterar el procedimiento. Lo bueno es que en el juicio nunca se hizo mención que ya estaba dando a lo mejor una pensión alimenticia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se suman. Por ejemplo, si yo empiezo a demandar a partir de hoy, de enero 2026, esas pensiones se van sumando mes con mes y a lo mejor para diciembre del 2026 ya se juntó una pensión alimenticia de 80,000, 100,000 pesos. Entonces es muy importante que cuando yo, progenitora, mamá o papá, vea que el padre de mis hijos o la madre de mis hijos no está siendo responsable, entonces a partir de ahí empezar a demandar, iniciar un juicio, porque eso es lo que me va a justificar y me va a amparar que en efecto yo inicié un procedimiento y que a partir de ese mes se empezaron a hacer las sumas de las pensiones alimenticias. Hay clientes que me dicen, ¿sabes qué, Lick? Desde el 2018 no me ha pagado. Cuando menos se lo esperan, ya hicimos una planilla de liquidación. ¿Qué es eso? Una suma de todas las pensiones alimenticias de cada año, ¿no? Exactamente, pasadas. Y cuando menos se lo esperan dicen, con esto ya me alcanza para la fiesta de los 15 años, ¿no? Y cuando menos se lo esperan, ya se sumó una pensión de aproximadamente hasta 200,000 pesos. Y como es una obligación que tiene el deudor alimentario, tiene que pagarlo sí o sí. Sí. Oye, pero una pregunta es, ¿qué llega a pasar cuando no lo cumplen por cosa? Ya tienes tu sentencia, ¿no? Digamos que son, en este caso, 18,000 mensuales, pero no los cumple con su totalidad, solo te da 8,000. Está cumpliendo, ¿no? En parte, pero no en su totalidad. En esos casos, ¿qué se hace? O sea, la persona tiene que volver a demandar, tiene que avisar al juez, o ¿cuál es la consecuencia de que no den en su totalidad? Bueno, en este caso, si el deudor alimentario no justifica que gana menos y que no es posible pagar 18,000 pesos, tendría que promover un incidente de reducción de pensión alimenticia. Es decir, manifestar y acreditar, juez, yo no tengo la posibilidad de pagarle 18,000 pesos y te lo acredito con tales documentos, ¿no? Entonces es muy importante ese tema. Y en dado caso de que no lo haga, pues si tú nada más me pagas 8,000 pesos y tu pensión y mi pensión alimenticia es de 18,000, nuevamente yo voy a hacer una planilla de liquidación donde sume 10,000, los 10,000 restantes cada mes y me los tienes que pagar sí o sí. Depende de ambos lados. Si eres deudor, tienes que promover tu reducción de pensión alimenticia, pero lo tienes que acreditar. Y si eres, en este caso, el acreedor alimentario, entonces tú haces la suma de los 10,000 pesos que te debe cada mes y con eso tú justificas y te tiene que pagar.
¿Y ya te ha tocado que lo subas al famoso Registro Nacional de Ajá. Deudores Alimenticios? Porque eso está muy duro, o sea, ahí estaba yo leyendo que si no, bueno, viendo la ley que si no cumples, pues prácticamente no puedes salir del país, no puedes tener un cargo público, o sea, sí se te limita mucho como deudor. No sé si ya te llegó el caso de que los tengas que solicitar. Sí, sí, totalmente. Y sí ha ocurrido esas circunstancias. Y claro que es un arma de presión. Presionando a los deudores alimentarios es como que dicen, ¿sabes qué? Siempre sí, te voy pagando mes con mes. A lo mejor no tengo la cantidad de, te debo 100,000 pesos de pensión alimenticia. A lo mejor llegamos a algún arreglo y te voy dando 15, 15, 15 hasta que condone mi deuda, más aparte lo que me corresponde dar en cada mes. Pero sí genera una presión y sí ha pasado que ciertos deudores promueven amparo por el hecho de que están perjudicando un interés superior con respecto a su persona. Pero me ha pasado que no lo toman en cuenta siempre y cuando hayas pagado esa pensión alimenticia. Entonces sí es una forma y sí se justifica y también es apoyo para las personas que realmente en este caso lo necesitan, ¿no? Porque no únicamente son los menores de edad, no únicamente son los adolescentes. Hay un tema de pensión compensatoria. En este caso, nos llegamos a casar, me dedico a los labores del hogar por durante 20 años y resulta que ya no me quieres ver y me corres de la casa, ¿no? Entonces, yo también te puedo promover un juicio de pensión alimenticia compensatoria por compensarme los años que estuve contigo, que siempre me dediqué a los labores del hogar, que no tengo un ingreso y lo único que sé hacer es dedicarme a eso, ¿no? A los labores que hay en el hogar. ¿Y qué tiempo lleva esta pensión alimenticia compensativa? O sea, lo acabas de decir, nos separamos, tú te dedicaste al hogar, que esta también es de por vida, tiene una límite, o es, bueno, la redundancia, toda la vida te tengo que estar manteniendo, bueno, entre comillas manteniendo, si no te estoy pagando por lo que hiciste en el hogar. Claro, ahí va a depender muchísimo de los años que estuve, ya sea casada como cónyuge o en concubinato, es decir, en unión libre, porque no siempre aplica si solamente es un matrimonio. Aplica también cuando tuvimos hijos, pero en ningún momento firmamos un contrato civil de matrimonio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo puedo justificarlo presentando las actas de nacimiento de mis hijos, pero el simple hecho de que hayamos estado tantos años viviendo juntos sin casarnos, no por eso significa que tú no me vas a dar una pensión compensatoria. Entonces, ahí va a depender mucho. ¿Sabes qué? A lo mejor puede ser que nada más me dediqué 10 años, 20 años, 15 años y también va a depender de los ingresos que tenga el deudor alimentario o mi ex prometido, mi ex concubino, etcétera, ¿no? Porque hay algunas deudores alimentarios que tienen como tal una pensión y las pensiones del 91 de antes a lo mejor eran de 6,000, 6,000, 6,000 pesos. Entonces ahí nosotros podemos solicitar un porcentaje. Podría ser 2,500 pesos y que cada que el señor reciba cierta pensión, a nosotros nos va a tocar un porcentaje. O bien, si nosotros llegamos a algún arreglo con respecto a, ¿sabes qué? Tienes un carro, tienes tal casa, a mí déjame la casa y con eso podríamos llegar a un Te das convenio. por pagado, por así Exactamente. decirlo. Entonces va a depender muchísimo de los ingresos que tenga el deudor alimentario. Ok, entonces, en reflexión, que las mujeres, las esposas también trabajen porque te va a ayudar. O sea, digo, si también la mujer trabaja, eso te ayuda a la pensión, ¿no? Pues ella también trabajaba, ¿no? También sí sabe sus Sí. cosas. Vaya la redundancia. Ok. Sí, esto se daba hace unos años y se sigue dando también actualmente, pero ahora las mujeres ya son como que más independientes, como que también ya tratan de trabajar, buscar sus propios ingresos y a lo mejor ahorita las pensiones compensatorias ya no se dan tanto como antes, pero sí hay muchísimos casos en donde hay pues ya señoras o clientas más grandes, mayores de edad, y qué pasa, que pues siempre se han dedicado a los labores del hogar, ¿no? Excelente. Oye, Eli, y una, bueno, otra pregunta que nos hacían era si la pensión alimenticia solo es a los menores o también cuando ya eres un adulto mayor y ya no cuentas con la misma facilidad de trabajo, ya no tienes las mismas posibilidades para poderte mantener.
¿Un adulto también puede demandar la pensión alimenticia a sus hijos? Sí, siempre y cuando evidentemente hayamos justificado que nosotros ya no tenemos esa posibilidad o con respecto a algún tema de una discapacidad, ¿no? Como lo comentas, Lick, hay personas que ya son mayores de edad, que ya no pueden caminar, pero sí tienen hijos y los progenitores siempre se han hecho cargo y son responsables de la educación, de la alimentación que les dieron. Entonces, ellos con todo el derecho pueden demandar la pensión alimenticia a los descendientes, o en este caso a los hijos, porque ellos ya no tienen esa posibilidad de seguir trabajando. Y supongamos que, por un ejemplo, si mi cliente ya, bueno, si yo ya, por ejemplo, yo, ¿no? Me demandaron cuando era joven la pensión alimenticia. Yo cumplí. Ahora que estoy viejo, ya no puedo trabajar, tengo una discapacidad, todos, ¿tengo derecho a demandar la pensión alimenticia a mis hijos? Claro, por supuesto, totalmente. Y ahí también va a depender muchísimo de cuántos hijos tenemos. En este caso, si tenemos 4 hijos y uno de ellos es empresario, el otro es político, el otro es obrero y el otro pues definitivamente no trabaja, entonces ahí sí es muy importante que también las deudas sean, tema de pensión alimenticia, sean recíprocas de acuerdo al salario que gana Que cada cada hijo. uno. Sí. Excelente. Ok, Ay, yo pues sí. excelente, muy bien, ¿eh? Sabía que es una información muy, muy importante que creo que la gente pues debe de saber, conocer, porque volvemos al mismo, ¿no? La pensión alimenticia es parte fundamental y un derecho, lo acabas de decir, no tan solo del menor, sino que también de una persona mayor de edad que ya no tiene la posibilidad, bueno, no mayor de edad, una persona de tercera edad que ya no tiene la posibilidad de mantenerse. No sé si quieras agregar algo más. Pues, Lick, que estamos abiertos a través de Justicia en Redes, a través de Ready Production y que por supuesto este va a ser siempre su canal favorito, que ustedes pueden mandar mensajito a las páginas de Justicia en Redes y por supuesto que estaremos atendiendo todas las dudas que tengan. Bueno amigos, no olviden seguirnos a través de nuestra página Reading Producciones, la página oficial de Justicia en Redes. Síganos, coméntenos qué dudas tienen, qué otro tema les gustaría de su interés. A mí en redes sociales, en lo particular, a mí me pueden encontrar como abogado Rodrigo Lara, a la abogada Fernanda como, Abogada Fernanda Tesca. y hasta la próxima. Gracias.